¿Cómo andan? Bienvenidos a Posta. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo recibió esta jornada de lunes que parecía ser catastrófica y milagrosamente viró a Lindo día hoy, unas ¿no? nuevas Muy expectativas? muy lindo día de primavera. Así vale la pena disfrutarlo. Ayer, un domingo que constantemente amagaba con que iba a desmejorar, al final no terminó pasando La nada. alerta meteorológica la estuve esperando desde el sábado de la tarde. Exactamente, no, voy a llover. Y me acuerdo que fui a buscar la máquina de cortar pasto de casa de mi vieja y no estaba, y lo hago, no lo hago, lo hago, si se haga llover. Claro, me quedo electrocutado. Y no, al final nunca, nada, un poco ¿Pero viento. pudiste cortar el pasto? Corté el pasto, Muy sí, bien. corté muy bien. Creo que tengo más yuyo que pasto en casa, pero estoy dejando porque tapan un poco. Bien, sí, el tema, bueno, no importa, no vamos a entrar en detalles de... Bueno, de amanecimos una semana que parece bastante movida en lo informativo. Tenemos, bueno, la acaba de visita viajar de Milei, Milei. acaba de salir a Estados Unidos, Milei. Acaba de ir a Estados Unidos, estuvo en Córdoba el viernes pasado. ¿Estuviste? ¿Fuiste? Fui a la Bolsa de Comercio, no. Ajá. Fui después a la ¿O viste que ahí habló con casi todos los medios? No nos invitaron a nosotros. Ah, Nosotros nos estuvimos charlando Nosotros a es perfil, perfil. me refiero a También, perfil. No, No Aposta, nos invitaron. A Aposta no, tampoco. Canal C estuvo representado ahí junto con la voz del Con la interior. voz del interior. en el streaming de Poca La Voz. repercusión de las entrevistas. Yo vi algunos recortes en redes. Sí. No, recorte redes propios de los medios, sí, obvio. Y alguna viralización de la entrevista que le hizo Virginia Guevara. De la parte de Gordán. Sí, exactamente. Sí. Pero que después pasó otra cosa muy extraña porque volvió a retuitear una brutalidad hacia juez. Sí. Que eso después no creo que lo borró, pero así que vi, lástima, no fue con todos los medios, fue una entrevista muy incómoda también para el periodista. Ahí sí, eran 10-12 minutos rápido. 12 minutos. Con Roca de Florero al lado. Me parece que eligieron, los que preguntaron, bueno, obviamente ahora es mucho más fácil hacerla de acá parado la entrevista que estar ahí, pero me parece que tenía un cuestionario demasiado largo, Virginia Guevara, y había 2 o 3 preguntas nomás para hacer, no tantas. La primera era si va o si queda. Estaban todo el mundo hablando de que se tenía que ir, que le iban a sacar. Me parece que tenían tan poco tiempo a aprovechar ahí a su verborraje. Pero bueno, no importa, ya está. Nosotros no tuvimos la chance. A perfil nos dijeron no. Y eso que, bueno. Ustedes no que con Fontevecchia que está hiper mega peleado. No, está bien, pero Córdoba con los cordobeses no. No importa, vamos, ya está el primer invitado porque queremos saber qué va a pasar hoy, la catastrófica de la semana pasada, del viernes, que se caía todo a pedazos. Hoy rebotó. Tenemos una semana muy difícil. Arrancaron. Lo que pasa es que hay que comenzar ya está el primer a contar. invitado, no sé si lo alcanzaste a escuchar. Ya lo va a presentar, pero digo, para darle pie, lo importante es decir que esta mañana arrancó con. No lo dijo el secretario de Agricultura, no lo dijo el ministro de Economía. No, Adorni. Lo dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial, que hay un nuevo régimen para impositivo para las exportaciones. O sea, régimen cero. Volvió el dólar para soja. Exportar. Y volvió, claro, teníamos dólar libre, ahora tenemos soja claro, libre, y esto impactó claro. derecho en el precio del dólar. Exactamente, bueno, hay que ver también los efectos de eso, pero bueno, lo que vamos a hablar justamente del tema de los bonos y toda la cuestión que repercutió hoy, a ver si la bajada del riesgo país, treparon también las acciones, las ADR en Estados Unidos, está con nosotros John Walker de Drachma, para que nos cuente a ver qué es lo que vio el mercado hoy que con estas señales, sobre todo la que mandó Estados Unidos. Está la placa, una placa con el tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es el ministro de Economía, para que lo veamos. John, bienvenido a Posta, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, a ver, ¿qué pasó hoy? Bueno, arrancamos el día con el anuncio del secretario de Comunicación Adorni, en donde lleva retenciones cero a todos los productos agropecuarios. Eso tiene un impacto muy, muy alto en la oferta de dólares que el agro puede proveer hasta el 31 de octubre o hasta 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Así que, bueno, ese anuncio fue muy positivo porque le quita mucha presión al dólar que estaba ya en el techo de la banda y la semana pasada, jueves y viernes pasados, el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo la suma total de 1.100 millones de dólares. Particularmente el viernes fueron 700 millones de dólares, que fue un día, te diría que trágico. Y a media mañana, a media mañana hoy, perdón John, aparece este tuit para que es también lo que termina de confirmar, que es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo: Argentina es un aliado
sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos, que es como el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Primer tuit, era 1 de 4. El segundo, estas opciones pueden incluir, entre otras cosas, líneas de swap, compras directas de divisas y compra de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Bien. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande. ¿Vamos a tener las 4? Sí, las otras dos son más cortas. Vamos a la siguiente, Fede. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan en claro nuestro compromiso. Ya había dado un mensaje muy similar en abril, y después habla de que el presidente Trump es la cuenta POTUS, President of the United States of America. POTUS, me reuniré con Milei el martes, o sea mañana, por eso viajó esta noche en Nueva York, en Manhattan, para tratar de ver qué tipo de apoyo es. Esto provocó, John, que rebotaron, pero de una manera impresionante, todo lo que son acciones, bonos, y también bajar el riesgo país. Efectivamente, fue un apoyo explícito y contundente, sin dar detalles, porque eso se va a conocer mañana después de la reunión. Pero bueno, provocó efectivamente una caída en el riesgo país de más de 300 puntos, suba de bonos en promedio de un 15-20%, suba de acciones alrededor de 20%, caída de la curva ROFEX, el precio del dólar futuro. Bueno, fue un rebote fenomenal, inédito, un respaldo, la verdad que sin precedentes. Quizás hay que remontarse hasta en el año 95, cuando Estados Unidos le da un salvataje a México, en otro contexto. Así que, bueno, el mercado obviamente lo tomó sumamente bien y queda a la expectativa de la reunión de mañana. O sea, el que compró el viernes cuando todos vendían, digamos que hizo una diferencia interesante hoy. Si hubo gente que compró. Cayó un poquito más del 20% y se quedó más o menos igualado todas las caídas, digamos. Digamos que sí. También hay otra lectura. Hay mucha gente que estaba apostando en contra de las medidas del gobierno económico, y esa gente perdió mucha plata. Y bueno, el gobierno, la verdad que en el aspecto económico sigue bien parado. El plan económico es bastante sólido, en el sentido de que el equilibrio, de que el superávit fiscal está bien anclado, el anclaje monetario también. Lo que el mercado tenía muchísimas dudas hasta el viernes pasado era la acumulación de reservas por parte del Tesoro para el pago de la deuda de los bonos en dólares. Bueno, si mañana se conoce un préstamo, una línea de crédito, un swap o lo que termine siendo, en donde le dan certidumbre a los tenedores de bonos argentinos de que van a estar los dólares para, sobre todo el 2026, tenés un vencimiento en enero por 4.500 millones de dólares y otro en julio por un importe similar. Son cerca de 10.000 millones de dólares lo que el Tesoro necesitaría. Recordemos que es el mismo Tesoro que en su primer año de mandato pagó de contado 25.000 millones de dólares. Esta vez necesita la mitad en el 2026 y otro tanto en el 2027. Con lo cual, yo creo que este equipo económico que nos evitó una hiperinflación y nos evitó una catástrofe muchísimo mayor, donde no hubo rotura de contratos o no hubo desconocimiento de propiedad privada como en otros, y en la historia argentina, donde hubo defaults, donde hubo corralitos, etcétera, y que logró acumular esos 25.000 millones de dólares en el primer año. Hoy la verdad que está en una posición bastante mejor que hace 20 meses cuando asumieron. Por ejemplo, te doy un dato: la balanza comercial de agosto fue 1.500 millones de dólares positiva. La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. El agro, bueno, tiene cerca de 9.000 millones de dólares para liquidar. El sector energético tiene una muy buena balanza comercial. Las cuentas públicas están saneadas, el Banco Central está capitalizado. Digamos, el mercado estaba demasiado pesimista en cuanto a lo que tenía que ver con la acumulación de dólares y también con el aspecto político. Creo que ahí sí hubo algunas deficiencias en el armado de listas, en la coalición que tiene que buscar el gobierno para poder llevar esto a buen puerto. Tengo muchas consultas, Joaquín. La primera,
Lo escuchaba al intendente de Córdoba la semana pasada y decía, está bien, vos me hablas de un gran plan económico, igual que me hablas de un plan económico sólido, y el político tradicional más que plan económico dice, che, lo que hay es un buen plan de ajuste. No hay un plan económico, pero un plan económico involucra muchos otros aspectos. ¿Vos no coincidís con eso? A ver, el político por naturaleza tiene el mandato de gastar para que lo voten y que la gente obviamente tenga una sensación de bienestar, como es el populismo, en donde el populismo en un inicio es muy seductor, porque la gente obviamente tiene más plata en el bolsillo, pero es plata que después te la va a cobrar a través de la inflación, ya lo hemos visto en Argentina. Massa te entregó un gobierno con una inflación corriendo al 12% de inflación mensual. El mes de noviembre de 2023 la inflación corría al 12 mensual y el mes de diciembre cuando asume Milei y destraba las variables, básicamente sin ser el valor del dólar, la inflación es del 25%. Sí. Entonces, esos discursos populistas que hablan de un ajuste y donde los gobiernos no están dispuestos a poner en caja las cuentas públicas, la verdad tienen poca relevancia. Digamos, acá la Argentina tiene que tomar una decisión el 26 de octubre si quiere ir a un modelo de crecimiento, de libertad económica, de prosperidad, de previsibilidad. La Bien, Argentina por primera vez en mucho está tiempo bueno. llegó a tener previsión económica de Bien. sus principales variables. Bien, estamos muy bien en todas las variables que estás comentando y la firmo al pie de página. Ahora, falta una, o da la sensación de que falta una, por la lectura que podamos llegar a hacer del resultado de la provincia de Buenos Aires, es que todo eso espectacular que estás viendo vos es como que no termina de bajar, no termina de notarse en el día a día. Hay negocios que están cerrando, hay comerciantes que te reconocen. Obra pública parada. Con la obra pública parada, alerta de Camargo por la obra pública parada, porque retomarla de vuelta o arreglarla va a ser el doble caro, pero no me quiero meter en eso, me quiero meter en la diaria. El almacén vas Sí. y estamos complicados. Va a la carnicería, la carne no Yo no aumenta. digo que esté todo el centro. espectacular, no niego todo lo que falta por hacer. Sí. Creo que estamos a mitad de camino recién de este gobierno. Lo que sí considero que para arreglar la micro, primero hay que arreglar la macro, para que se vea en el consumo, que es lo que generalmente miramos en Argentina para medir si hay progreso económico o no. Eso falta todavía bastante tiempo porque se tiene que terminar de arreglar la macro. La macro, ¿qué significa que se termine de arreglar? Que se termine de erradicar la inflación, que sería muy positivo porque todavía tenemos una inflación del 2 mensual, que es altísima para cualquier país normal. Tener un sistema financiero que pueda dar crédito. Todavía es muy incipiente el crédito Y aparte en carísimo. Argentina, ni hablar del crédito hipotecario. Te estoy hablando del crédito a las empresas o el Muy crédito caro. muy caro, las tasas están altísimas. Es inviable, una pyme no se puede financiar estas tasas, obviamente. Eso hay que terminar de solucionarlo. Pero tenemos que entender también que estamos en un cambio de modelo económico. Venimos de un cambio de un modelo económico en donde todo estaba exacerbado, principalmente el consumo por la emisión monetaria. Entonces la gente que tenía pesos en su bolsillo hasta el 2023, ¿qué hacía? Se tenía que sacar de encima esos pesos porque se te derretían. Entonces la gente consumía, compraba, gastaba en lo que fuera, lo que tenía al alcance. Acordate que había escasez de bienes, ¿no? Ibas al supermercado, no había bienes, faltaban hasta Sí, incluso ahora medicamentos. también hay escasez de bienes, lo que también hay escasez de pesos, por eso no aumenta No, el no hay precio. escasez de bienes, lo que sí hay es escasez de pesos, digamos, al tener una oferta monetaria restringida, un banco central que no emite para financiar el déficit fiscal, porque el Banco Central no necesita emitir, entonces obviamente hay restricción de pesos. Con lo cual, te decía que vamos a un cambio de modelo económico en donde el gobierno lo que apuesta o intenta es llevarnos a un cambio de modelo económico basado en la inversión. ¿Qué significa la inversión? La inversión genera empleo privado, pero necesitas una expectativa de país de largo plazo. Necesitas reglas claras, necesitas una economía estable, variables macroeconómicas que no se te disparan de un día al otro. ¿Por qué? Porque la inversión privada, que es la que le apuesta y la que deberíamos apostar como país, como hace cualquier país desarrollado en el mundo, donde el Estado tiene una participación relativamente baja en la Bueno, economía pero de un acá país. en Argentina la política te guía todo. Vos fíjate que vos mirá los ejemplos que te voy a poner que vos has sido, ojalá me los discutas, pero
Un mal resultado de una provincia tira todo para abajo. Pero porque, perdón, el gobierno fue el que nacionalizó eso, bien, porque era el por último falta clavija pero en el... digo, por eso todo se reduce a la confianza. La última... No, pará. El gobierno dijo que si le ganaban en Buenos Aires era el último cajón, El clavo último en el cajón en del el cajón. Pero ahí, tiró una falta de confianza porque no le ganaron, tiró todo para abajo. Una muestra de confianza del gobierno de Estados Unidos que fue un tuit del secretario de Estado, ni siquiera hay un plan económico, no se sabe cuándo nos van a dar, cómo lo vamos a devolver, en qué plazo, nada. Solamente el respaldo, la palmada en la espalda, hace que todo mejore y vaya para arriba. Parecería que lo de Buenos Aires ya quedó en el pasado hace 2 años. Bueno, pero en eso déjame que te... A ver, yo apelo a mi memoria emotiva. Esto, por ejemplo, me puede llegar a hacer acordar el blindaje de la Rúa que era entregue esta plata y listo, sacaron todos nuestros problemas y así terminó, marzo del 2001. Me hace acordar a el acuerdo del FMI de Mauricio Macri. Sí. Digo, ¿por qué esta vez sería diferente al de 2001 y al de 2018? Muy buena observación. Nosotros pensamos que esta vez los condimentos son diferentes principalmente por 2 motivos. Primero, porque esta vez tenés superávit fiscal, cosa que antes no tenías. Entonces te entraban dólares por una ventanilla, pero te salían por la otra. Segundo, en el aspecto macroeconómico, todavía seguís teniendo un cepo. En el 2018, cuando Macri pide el préstamo del FMI y se le termina yendo gran parte de ese capital, había muchos fondos de afuera que todavía tenían tenencias en Argentina en pesos, que obviamente se dolarizaron y se fueron apenas pudieron. En este caso, la tenencia de inversores extranjeros en bonos locales es muy baja, no llega en el 5% de lo que era en aquel entonces. En tercer lugar, el contexto macroeconómico global es muy diferente al 2018 y también al 2001, en donde tenías un dólar fortaleciéndose, un dólar a nivel global fortaleciéndose. Hoy tenés un dólar a nivel global debilitándose. Sí. Y muestra de eso el tipo de cambio que tiene, por ejemplo, el real brasilero, que está en 5.30 real por dólar, cuando llegó a estar en 6.50, peso mexicano en 18.30. Son todas monedas latinoamericanas que se están fortaleciendo porque se está debilitando el valor del dólar y se está subiendo el valor de las materias primas. O hay una tendencia a que el valor de los commodities que exportamos los países latinoamericanos suba. Petróleo en 65, 70 dólares, cuando históricamente en los últimos años andaba en 45. Entonces, ese factor también pesa. Argentina, su principal socio comercial es Brasil, y Brasil hoy tiene una moneda que se está apreciando. Y vos tenés una moneda que se está depreciando. Entonces eso también te ayuda en lo que se llama el índice de tipo de cambio real multilateral. No estamos atrasados en términos de dólar. Entonces, bueno, es un contexto muy, muy diferente a los casos que mencionaste recientemente. Ya tenemos el próximo invitado, así que lo liberamos también. Pero paciencia, aguantamos. Breve, así, aguantamos un mes más. O elecciones. A ver qué sale. No, a ver, corregir el descalabro populista que recibió Milei lleva mucho más de 1 año, 2 años de gestión. Esto nos va a llevar 3, 4, 5 años por lo menos terminar de corregir la macro. La micro, en el mientras se tiene que ir arreglando. La economía está creciendo a 2 velocidades. Hay sectores que están creciendo muy favorablemente, como son los que ya mencioné, el agro, la minería, la energía. Y hay otros sectores como consumo y construcción que están realmente rezagados. Bueno, esos sectores tienen que poco a poco empezar a recomponerse. Lo que pasa es que esos sectores son los mayoritarios, Por supuesto, son los que pegan en el bolsillo y probablemente peguen en la base de electores que finalmente van a decidir el destino del país. Pero bueno, el gobierno, confío en que tomó nota de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Las listas ya están hechas, no se pueden cambiar para lo que es la elección legislativa del 26 de octubre, pero creo que el discurso que dio Milei en el presupuesto creo que va en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Seguimos hablando de economía. Está Mariano Flores Vidal, que es economista y además fue director del staff del Banco Central de la República Argentina hasta el 2018 en la presidencia de Mauricio Macri. Lo recibimos a Mariano. Mariano, buenas noches, bienvenido a Posta. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tratando de entender un poco todo esto que está pasando. Estamos contentos, pero no sabemos por qué. O no sabemos si están preocupados para saber cuánto dura esto, si los que desconfían el viernes empezaron a confiar hoy, van a volver a perder la confianza, si esto que entra por... A ver, te digo un panorama de todas las cosas que escuché hoy.
Lo de la baja de retenciones va a tener impacto en el precio de los alimentos para Eso dicen, las vacas sí, y va a claro. tener Te lo aumento. vamos a explicar. Sí. Digo, ¿qué ves de esto? ¿Va a haber dolarización endógena, otra cosa que veníamos escuchando en estos últimos días? ¿Qué estás viendo en este barullo? A ver, vamos de dónde partimos, ¿no? Estábamos al viernes con varios economistas discutiendo si había que salir de las bandas o no, qué era lo mejor, en una situación bastante, llamémosle, crítica. Se vendieron 678 millones de dólares. Yo siempre digo, nunca me sacan el récord a mí. Yo vendí 1.500 en un día. 2018. Claro, vieron que se publicitaron como Sí, el top 10, sí. Bueno, yo soy Fangio, tengo los 5 primeros. O sea, es triste, pero es así. Entonces, es una preocupación cuando el Banco Central empieza a vender, ¿se entiende? O sea, se los digo yo que lo conozco bien. Ahora, hay una máxima siempre, que es que cualquiera como economista independiente de afuera dice, che, pero entonces no hay que defender un tipo de cambio, digamos, ¿para qué vas a vender reservas? Deja que flote en todas en todas las épocas, digamos, cuando vos tenías convertibilidad y tenías 25.000 millones de dólares, decís, che, hubiéramos salido cuando teníamos 25.000 millones de dólares y no cuando nos quedaban 5.000, digamos, ¿no? Siempre la historia es esa. Entonces, un poco, cuando piensen que el jueves se vendieron 300 millones de dólares. Hacías la cuenta y te daban, eran 25 jornadas, 26 jornadas hábiles las que quedaban, te daba que se iban a ese ritmo a gastar 10.000 millones de dólares. Cuando haces esa cuenta, en el fondo todos la hacen y entonces al otro día empieza no son 300, son el viernes 678. Ya ahí la cuenta una espiralización, digamos. Claro, tenés 20.000 millones para gastar ahí. Entonces, estaba muy justo la cosa. Y perdón, y si aparte te lo pregunto estando desde adentro de la gestión, un momento crítico igual, es como que no parás la avalancha, digamos, porque ya no tenés... Te empiezan a apostar a vos. Claro, porque te empiezan a jugar y a correr y a correr y a correr, a ver cuánto más... Por eso, es muy difícil, entonces, básicamente, todos pensamos, bueno, el fin de semana habrá que pensar, o sea, estará la gestión pensando y demás. Claramente un presidente del Banco Central siempre, hasta que cambia de plan, tiene que plantear que va a morir con la suya, ¿no? Cuando Toto decía voy a vender hasta el último dólar, es lo que tenía que decir. ¿Se entiende? Imagínense, vamos a hacer el contrafáctico. No, la verdad es que no, muchachos, voy a vender algunos y después, ¿sabe qué? Pero leí en una columna del fin de semana que decían, también puedo haber dicho, mire, voy a vender hasta 5.000. Y ahí muero, porque no tengo más, en realidad. Tampoco. No podés. No podés, no, olvídate. Créeme que no. Hay que cantar el retruco o el vale 4. Porque en el fondo vos estás anunciando. Bien. Yo lo planteé en un momento, en un programa de televisión decían, Flores Vidal dice que hay que morir defendiendo la banda. No, yo lo que dije es, si estás con una banda tenés que decir que vas a morir defendiendo la banda. Claro. Y después, si vas a hacer otra cosa, la haces después que cerró el mercado y haces otro plan. ¿Se entiende lo que digo? O sea, todo lo que te diga un presidente del Banco Central, un ministro de Economía, diciendo voy a defender a muerte, para alguien que sabe economía es información cero. Me dejas hacer una cosa, te quiero aprovechar, Mariano, sobre todo por tu conocimiento de adentro. Y es una charla que hemos tenido mucho acá y con colegas tuyos, no de Argentina, sino de Paraguay, de Colombia, de Perú, de Chile. Che, ¿por qué Paraguay, no sé, tiene inestabilidad política? Perú cambia presidente como si cambiara... No, los ponen cana. Los ponen cana. Y los ponen cana, otros se suicidan. Digo, crisis política en serio. Y vos no ves esta dinámica que hay acá. Paraguay mismo, Chile ni hablar, pasa de izquierda a derecha. Boric es, si se quiere, dentro del panorama, pasaron de Piñera, que es un tipo de centro-derecha fuerte, a Boric, que es de izquierda a izquierda. Uruguay mismo, digo, ¿qué pasa en esos bancos centrales que nosotros no podemos lograr? Bueno, claramente el Banco Central, primero, digamos, los países que mencionaste está bien, tienen muchos años de estabilidad, pero no tampoco tantos, ¿no? Digo, estamos hablando de algo que cualquiera que tenga un mes ya tiene más que Argentina, Mario. Claro, por eso digo, no es difícil. Tenés que lograr institucionalidades que nunca... No me preguntes cómo, por qué, nunca las pudimos lograr. Son países, Argentina es un país que te vas a reír, pero
es más avanzado, que ha vivido muchos más procesos que el resto de nuestros compañeros de Latinoamérica. Entonces, pensá que la Argentina tenía y sabe tener todavía una clase media muy fuerte, ¿no? Después podemos discutir si cada vez tenemos menos y nos estamos yendo para abajo, es cierto, pero cuando vos lidiás con una clase media estudiada, digo, no se rían, digamos, pero es así dentro de América. Sí. Somos una clase media muy fuerte, digamos, que entonces se generan conflictos, si querés, y discusiones que quizás no se dan o se empezaron a dar en algunos países como en Chile, cuando empiezan a pedir ya otro tipo Es una cuestión intelectual de lo nuestro, derechos y demás. Nosotros en ese sentido, por más que piense que estamos atrás, yo creo que estamos en un ciclo adelante. Hay que ver cómo les va después a esos países. Ahora, claramente no lo podemos pagar a eso que aspiramos, digamos, básicamente. Aspiramos más de lo que podemos pagar, por entenderlo de algún modo. No hemos logrado la institucionalidad todavía que tiene un banco central, que tienen, digamos, una burocracia estable, partidos, digamos, un bipartidismo fuerte y estable. Pensá que en un momento estaba peronismo, radicalismo. El radicalismo desapareció prácticamente. El peronismo se hizo en un panperonismo que tenés todos los colores, de los que se te ocurran, digamos, y aparecen fuerzas que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo, fuerzas independientes que empiezan a tomar color. Entonces, claramente en ese sentido hay mucha volatilidad, claramente porque la política es volátil. ¿Qué ocurrió ahora? Volviendo un poco a lo que planteaban, porque nos quedamos en el fin de semana que decíamos que se hacía. Sí. La verdad es que lo que ocurrió, le digo la verdad, es una excelente noticia. Es decir... Te hago lo que ocurrió, ¿qué de todo? ¿Qué es lo que ocurrió? Es una excelente noticia. Ocurrieron dos cosas. Una es el poder de fuego de un banco central cuando le quedan 25 días y están así es relativo, ¿ok? Sí. O sea, no es que decís tengo todo, voy a fusilar a todos, no. Es relativo y no es muy diferente al poder de fuego que teníamos cuando estábamos en el 18, digamos, yo tengo los cálculos hechos, no es tanto más poderoso. Con lo cual era un tema, el tema de las reservas. Y el gasto de reserva. Arrancá la mañana con Adorni anunciando retenciones cero. Eso es buena noticia. Eso es una buena noticia. Bien. Te lleva, porque todo tiene que ir, decir, primero tenés que desactivar la bomba armada que era de volatilidad e inestabilidad cambiaria. Bien. Eso es lo primero para poder, digamos, empezar a pararte, digamos, y ver cómo seguís. Entonces, si bien tiene un costo fiscal, lógicamente, de 0,2, depende de 0,2, 0,3 del producto, y lo tiene. En el fondo, cuando vos tenés una inestabilidad cambiaria, la recaudación se te puede hacer polvo, o sea, se te puede caer todo. Entonces, lo primero es esto. Entonces, la verdad que fue una buena idea con un stock que tenés de soja de 19 millones de toneladas sin vender, más o menos, y tenés 8 y pico de maíz. Yo me estoy arrancando la cabeza porque yo liquidé, tengo un poquito y liquidé hace como una semana más o menos, con lo cual mi mujer todavía me quiere matar. Por eso está encerrado acá hablando con nosotros, claro, digamos. Por eso aceptó la nota. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno. Y la otra fue el tuit del secretario de Estado, el secretario de Bessent. Exacto, el segundo punto es Scott Bessent con un apoyo que ni a Menem se lo dieron a este apoyo. O sea, yo no podía creer cuando leía, digo, Argentina es rara, es un país más extraño. Ahora el principal aliado de Argentina es Estados Unidos y te dice, señores, los vamos a apoyar, que tienen muchas maneras de apoyar, desde, como planteaban, un swap de monedas, que es básicamente decirle al Banco Central, bueno, vos dame pesos, yo te doy dólares, los cambiamos y usalos y después cuando me los podés devolver te doy los pesos y me das los dólares. Eso es un swap de moneda. Que es lo que tenemos con China, digamos. Es lo que tenés con China, pero... ¿Puede venir un pedido de Estados Unidos que diga, mira, te dimos todo, ahora te pedimos algo a cambio, una pavada? Bueno, el swap a China, devolvéselo. ¿Sí? Pues, a ver, ellos plantearon y dijeron, porque después Scott Bessent habló afuera con periodistas del exterior y dijo que no le iban a pedir condicionamientos a Argentina. Bueno. Lógicamente, pero a ver, Argentina está hoy, piensen para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, Argentina es el faro de Latinoamérica de derecha hoy. Con lo cual es un principal socio en las ideas políticas, porque otra cosa no tenemos.
¿no? Y en todo caso de los planes económicos que se estaban llevando adelante. Por lo tanto, dice, claramente no te va a pedir condicionamientos porque en el fondo estás haciendo lo que ellos quieren de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, estás en línea con ellos, es un socio estratégico y te apoya en ese sentido. Ahora bien, eso lo que resuelve es este momento, es decir, hoy no tuviste... Bueno, pero tenemos que llegar al 26 de octubre, no nos queda otra, como sea. Por eso digo, para mí eso está bastante dirimido en la medida en que no aparezcan, piensen que la actividad hoy está en estancamiento absoluto. Sí. Digamos, hoy tenés un tema de estancamiento. Si me preguntan por qué, esto es muy sencillo, yo lo veo muy sencillo de explicar. Cuando vos estabilizás una economía, o sea, le querés bajar la inflación en un año, que es lo que los argentinos mismos pedimos, porque no aguantamos 6 años de que baje a algún país la inflación, como es en otros países que tardan 6 años en bajar la inflación, acá pedís un año, porque al año y medio ya te están votando. Entonces, cuando haces eso, se te aprecia el tipo de cambio real, es decir, pierde competitividad tu moneda. Hay sectores que se caen, o sea, que no pueden sobrevivir con esa competitividad, y hay sectores que se impulsan. Cuando vos te abrís al mundo en una economía como la Argentina, que tiene muchos vectores de crecimiento, como minería, energía, creo que hablaron un poco de eso, claramente, para decir que el tipo de cambio real, o sea, la competitividad del tipo de cambio está en desequilibrio, entonces va a generar desempleo y no va a ser sustentable, tenés que ver qué empieza a ocurrir. Si vos tenés confianza y entonces vienen las inversiones, y cuando digo vienen las inversiones son extranjeras y locales, nosotros mismos diciendo voy a invertir en esto porque esto le va a ir bien, en comercio, en lo que sea. Todo levanta. Cuando vos ves a Menem, en el primer gobierno, estabiliza la economía y ni siquiera ves que desacelera la economía, porque inmediatamente todo el mundo le creía a Menem, imagínate, en el primer gobierno, que iba a hacer lo que decía que iba a hacer. Veníamos de una recontra hiper en serio, digamos, años de hiper y clavamos un 1-1. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años, año 93, una tapa de página 12 que decía Cavallo se sacó un 0. Que fue en el año 93 cuando se logra por primera vez tener 0% de inflación en un mes. Sí. Debe haber sido junio, julio más o menos, pero me acuerdo de chico tener esa imagen de esa etapa del diario. Total. Eso, ¿qué ocurrió? Primero, cuando se te deprecia la moneda, a Menem se le había devaluado antes, vos crecés porque el consumo te cae, la inversión te cae, pero las exportaciones netas suben. Entonces, se empieza a dar ese crecimiento. Después, para seguir con el crecimiento, tiene que levantar la inversión, que después te levanta el consumo. Pero para que te levante la inversión, te tienen que creer en el plan económico que tenés. Pero para que te crean en el plan económico que vos tenés, tenés que ganar las elecciones. Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Planteabas un tipo de cambio real apreciado, pero de equilibrio si te creían la inversión, o sea, porque iba a venir la inversión y entonces era de equilibrio, desarrollabas otros sectores. ¿Qué ocurre en el medio? Dicen, che, a Milei le creo lo que dice, pero yo no sé si lo va a poder hacer. Claro. Entonces, yo soy inversor y ¿sabes qué? Voy a esperar a las elecciones. Exactamente. A ver qué pasa. Y la primera elección que tienen es la de Buenos Aires, que la nacionalizan y encima la pierden peor. Claro, perdiendo en Corrientes, de lo que se pensaba. Por eso digo, pero se para antes la economía porque estaban todos diciendo, no era Menem que decís, los peronistas, sí, esto lo van a hacer, si dicen que lo van a hacer y vienen bien. Entonces se te paró porque el ciclo de crecimiento que venía tenía que ver con la inversión. Bien. Y entonces ahí se paró y el consumo se empezó a deteriorar, los salarios no crecen y bueno, todo lo que sabemos. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto del Tesoro, el Tesoro de Estados Unidos no vota por nosotros. O sea, es decir, acá está todo bien, se resuelve el tema de la presión cambiaria. Para mí tiene que haber más señales de alianzas, digamos, de llevar a algo más racional toda la propuesta de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Para mí una foto con el PRO sería algo, me parece, muy bueno para todos, digamos, para los que creen que este rumbo puede seguir y es bueno. Yo creo que con los gobernadores peronistas no lo va a lograr hasta después de las elecciones, pero... Lo que digo es, el tipo de cambio que nosotros hoy tenemos, y esto es importante aclararlo, es si a este hombre, a Javier Milei de Libertad Avanza, le va relativamente bien, ya no esperamos que le vaya como pensamos, no, que va a irle perfecto,
Es un tipo de cambio que puede estar dentro de la banda, no necesariamente sale de la banda. Ahora, si pensamos que no le va a ir bien, este tipo de cambio no es de equilibrio. Está bien. Y sale de las bandas. Entonces, hoy lo que planteó el Tesoro de los Estados Unidos trae una tranquilidad a los bonos que subieron 20%, quita presión cambiaria, van a venir 7.000 millones de dólares del agro que van a liquidar rápido, Sí. y eso va a traer tranquilidad, las tasas no van a levantar como se esperaba tanto, van a estar ahí. Ahora, sigue estando la inestabilidad Bueno, política. ahí te iba a preguntar, digo, porque está bien, 26 de octubre. ¿Y si no levanta? ¿Y si está en el 30%, como están marcando las encuestas más realistas, de que en Córdoba no va a ganar, de que en Santa Fe no va a ganar, digamos, que va a ganar solamente en las provincias donde van aliado con los gobernadores? ¿Qué? ¿Nos tenemos que poner el casco y es otro agosto del 2019? No, porque lo que tenés es, está bien la pregunta. Vos, acá hay un punto que es lo siguiente. Por más que vamos al escenario malo, ¿no? No le va bien, vamos a cortarla, no le va bien. Hablando, yo no soy politólogo, pero hablo como asesor o empresa mucho, hablo con muchos politólogos. No hay ningún escenario en el que la Libertad Avanza junto con el PRO no logren poder blindar los vetos. ¿Se entiende? O sea, no hay, o sea, van a lograr poder blindar los vetos. ¿Eso qué le va a permitir? Mantener el equilibrio fiscal, porque si el presupuesto, imagínense, sale un Frankenstein del Congreso, lo puede vetar y no le pueden dar vuelta al veto. Entonces te asegura el equilibrio fiscal, reformas no las vas a poder hacer, pero te asegura el equilibrio fiscal. ¿Eso qué te permite? Te permite que no se te espiralice el tipo de cambio, que es lo que nos pasaba siempre. Entonces vos podés ir a un tipo, en ese escenario le va mal, claramente irás a un tipo de cambio nominal más depreciado. Las tasas, yo siempre digo, tasa le va a ganar a tipo de cambio y le gana inflación, porque es lo que te va a hacer estabilizar. Claramente vas a tener le va a pegar a la actividad cuando devalúe, pero en menor medida porque no vas a tener tanta inflación, y vas a poder salir más adelante. O sea, no vas a una espiralización o una desestabilización. Piense que el tipo de cambio real de hoy, o sea, la competitividad del tipo de cambio de hoy, ya no es más la de la convertibilidad. Hace 3 meses era más o menos la de la convertibilidad, los niveles. Entonces decías, pucha, más vale que venga la inversión, que empiece a crecer, porque lo otro está destruyendo empleo. Hoy ya la competitividad es la del 2012, promedio del 2012, con lo cual decís, la verdad que no, digamos, ya no estás tan caro. Digamos, en 2012, 2013 no era que no tenías un problema. Pero Mariano, ¿y por qué no sale ese mensaje? En vez de plantear que es esto o el fin del mundo, es, che, bueno, si perdemos no pasa nada. No, Tenemos el próximo invitado conectado. Sí, bueno, ya sé, pero quería hacer... Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, cortita. Acá un colega tuyo, inclusive, que fue parte también del directorio, no del Banco Central, sino del Banco Nación, Diego de Aquino, en la época que también vos estabas ahí, Diego nos decía que en realidad hubo algunos errores autoinfligidos. Uno de esos fue el famoso desarme de las LEFI, que metió presión, y lo que definió Diego fue por un capricho teórico, para demostrar, aparentemente Milei, que él tenía razón con la cuestión de la base monetaria, etc. Y de ahí viene además si está barato comprar dólares campeón, digamos, una serie de cuestiones que digamos, no ayudaron. Sí. ¿Coincidís en eso, que también hubo mala praxis desde mayo hasta acá en algunas cuestiones de gobierno? No, a ver, yo lo de las LEFI yo no lo hubiera hecho, pero, y te digo la verdad, al principio yo hablo bastante y demás, no lograba entender por el tema de cantidades, la verdad que no, porque no lo hacen ningún banco central saca el corredor se llama la ventanilla de pases de muy cortito plazo, porque el Banco Central te define esa y después el mercado sí arma toda la curva de tasas. Pero después lo entendí hablando. En el fondo, Javier esperaba que haya mucha volatilidad en los últimos meses. Entonces, lo que planteaba, y algo que a nosotros personalmente nos pegó mucho, recuerden cuando estábamos ¿Nosotros en 18... es campo, Mariano? ¿O nosotros? ¿Qué? Cuando hablas de nosotros... No, pues también sos productor. No me hablé del campo, que no puedo... O sea, hay un productor después de vos, así que... Nosotros cuando yo era funcionario, yo era gerente general del Banco Central Sí. y miembro del Comité de Política Monetaria. O sea, estaba en todo el Banco Central. La cocina. Y claro, y entonces ahí ¿se acuerdan que el martes vencen no sé cuántos miles de millones de LEVAX? Y era todo un tema, se sufrió muchísimo. Bueno, Toto, Santi Bausili estaban en otras posiciones, pero vieron la situación esta. Y Javier también lo vio desde afuera. Entonces lo que
planteaban era, no queremos tener esto, no queremos que venza algo todos los días, sería una locura, era mucho dinero. Entonces se mandaron a hacer esto. Yo lo entendí mucho después, cuando me lo explican, porque digo, yo al principio dije, esto no, va a generar un ruido terrible. Después se solucionó con el BIMA, con el A3, en algo técnico en simultáneas, con lo cual el Banco Central, al fin y al cabo, está detrás de escena marcando una tasa de corto. Pero lo cierto es que se sacaron de encima el tema del vencimiento diario de las LEFI para ir a las LECAPs, que son más largas, es distinto. Entonces, después le entendí la vuelta a eso. Entonces uno puede decir, es mala praxis. Al principio yo te hubiera dicho, y la verdad que no me parece muy piola hacerlo. Después, ex post, con la explicación que me dan, digo, bueno, sí, tenés un punto, digamos. No sé si igual si lo hubiera hecho, no estoy diciendo que yo lo hubiera hecho. Estoy diciendo, tienen un punto racional que yo antes no lo entendía. Que era, no quiero tener, imagínense, el viernes o el jueves. Claro. De decir, che, tenías 30 billones o 20 billones que te vencían, hubieran estado todos desesperados, hubiera sido todo un tema. Entonces, ahí le doy la derecha en ese sentido. Me preguntaste por qué no dicen esto cuando dicen, bajar, bueno, justamente bajar la expectativa. Bueno, porque, qué sé yo, hay estrategias políticas, hay que estar ahí adentro. Yo tuve la experiencia de estar ahí adentro, es picante, y estando de afuera es todo mucho más fácil, ¿viste? Somos todos, opinamos todos, y es buenísimo, es divertidísimo. Pero para el que está afuera, para el que está adentro es muy complicado. Y cada palabra que dice, pues imagínense si dice, bueno, no va a ser para tanto, imagínense que esto lo dice Toto o Santiago Sili, no es para tanto. Ya está, estamos todos diciendo bueno, mañana. Dicen lo peor ya pasó, que está más o menos parecido. Claro, Flor Vidal, flota, un placer. En serio, nos gustaría estar vamos a organizar un programa con más tiempo, con buenas preguntas para que nos explique. Sobre todo para esto, entender la cocina. Pero vamos a armar las preguntas antes y te las vamos a pasar como para que haya una buena interacción. Eso no se hace. No, porque es para que nos está el nuevo. Flores, gracias. Muchas gracias, Flor Vidal. Bueno, déjame explicar rápido. Sí, hay que adelantar las preguntas. Ya lo felicitamos, lo saludamos a Maximiliano Raceto, presidente de Cartés, que es de Adelia María, ya está en línea. ¿Cómo anda, Maximiliano? Buenas noches. Juan Barro te saluda. Hola, buenas noches. Está en el auto, lo encontramos en la chata. Sí, me agarraron justo. Está por trillar, por eso. No, todavía no. Está desarmando las bolsas, está desarmando los hilos. No, quiero que rápidamente repasar lo del anuncio de hoy. Cualquier barbaridad, nos pedís pista y entrás. Bueno, Manuel Adorni hoy arrancó de mañana bien temprano, 7:51, con la vieja política, bla, bla, bla. Retenciones cero hasta el 31 de octubre para todos los granos, fin, punto, pone. Y más tarde, porque no optaba en el tema de las carnes, también retenciones cero para carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre. El único gobierno, bueno, que baje impuestos en la crisis. Revolucionó obviamente toda la Argentina. Fíjate, un tuit, 1.400.000 visualizaciones, el otro 365.000. Lo que estamos hablando de que lo hizo Manuel Adorni y no es secretario de Agricultura ni ministro de Economía. Pero bueno, discusión aparte. Seguimos, Fede, vamos rápido, así lo vamos pasando. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Soja libre, como teníamos dólar libre hace un par de semanas anterior. ¿Cómo está el campo hoy? Yo lo que digo físicamente cómo está el campo hoy, muy parecido a lo que estamos viendo en la foto. Un lugar que hay que ver qué se hace. Hay que ver qué se hace. Está sembrando maíz temprano, quizás la mayoría de ellos. Está pensando trigo a cosechar en diciembre, pensando qué hacer con la soja. Está pensando, el campo está como ahí. ¿Qué hacemos acá? Bueno, siembro más maíz, siembra más soja, ahí está el productor, ahí recorriendo. Un gaucho ese. Es un raro gaucho, productor claro. ese. Bueno, los productores. Pará, ponle un toquecito. ¿Por qué? Hasta la semana pasada vendía la tonelada de soja a 400.000 pesos, le pagaba la cooperativa, le pagaba la ACA, le pagaba Cargill. Bueno, hoy, con retenciones cero, la vendía a 500.000 pesos. 505. O 500, sí, depende. No había un precio muy claro hoy, pero más o menos se hablaba de esto, entre 500 y 505. ¿Qué hago? ¿Qué vende si está por sembrar? ¿Estamos? Bueno, seguimos, Fede. El plan de retención es cero hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares. Se supone que lo va a alcanzar. Se supone que el gobierno quiere que sea rápido. Claro. Sería buena señal que sea rápido. Se estima que hay cerca de 10.000 millones de dólares sin vender. Seguimos.
ahora sí seguimos, más o menos 9.000, 10.000, 12.000, depende de quién te lo dice. Algunos números. Hoy la soja estaba a 505.000 pesos, te pagaban la tonelada, o sea, si el dólar está a 1.430, como cerró hoy, te pagaban $353. Ahora, ¿sembrás soja vos? No sé, te va a decir un productor. Porque si yo la soja la siembro ahora, en la próxima cosecha, y la vendo a futuro, yo te la puedo vender a vos acá, a vos cooperativa a futuro, ¿a cuánto me la vas a comprar? Hoy te la compro a 550.000 pesos. Pero ¿cuántos dólares voy a poder comprar cuando tenga esa soja? ¿Entendés? ¿Los compro hoy a los dólares? ¿Salgo a comprar dólares a 1.430 o espero? Porque van a bajar los dólares. Bueno, esta es la plata que van a tener que disponer para enero, febrero, marzo del año que viene, cuando tengan que estar haciendo la misma maquinita mental para ver qué hacen. Entonces, es posible una sobredemanda también de Estados Unidos, porque Estados Unidos está chocho, venía con una cosecha espectacular. Le va a volcar toda la cosecha de Estados Unidos, más lo de Argentina, que está saliendo a vender. ¿Qué va a hacer? Si cuando hay mucho de algo, va a bajar el precio. ¿Van a bajar más todavía los precios que estos $353? Vamos a ver. Seguimos, Fede, y vamos cerrando con esta. Última, Bicho de Campo pone, régimen de suspensión temporaria de retenciones con fecha de vencimiento asociada. Dice, Argentina acababa de desbloquear un nuevo nivel de delirio económico. Acuérdate que es la tercera vez que le cambian las cosas. Y valor agregado dice, primavera cero por la soja y la baja de retención. Advierten y piden previsibilidad. Vamos, Maxi. Bueno, Maxi. ¿Qué tenemos de todo esto? ¿Qué lectura haces vos? Si quieren, le voy explicando, si las quieren volver a poner, le voy explicando qué es lo que pensamos de cada una de las filminas que ustedes pusieron. ¿Cuál? Si no, les hago un comentario. En principio, desde la entidad y como productores agropecuarios, no podemos no celebrar esto que ha ocurrido, porque nosotros venimos pidiendo desde hace muchos años realmente. Pero bueno, tiene muchas aristas esto, no es que esto se soluciona con la baja de retenciones. No estamos de acuerdo en que sea algo temporal, porque al ser algo temporal, distorsiona todas esas variables que ustedes mostraron en las gráficas y bueno, y no le otorga al productor agropecuario la previsión que necesita tener. Nosotros, como ustedes mostraban ahí, hay muchos productores que están empezando a sembrar la cosecha gruesa y que han sembrado y tienen su cosecha fina, que la van a cosechar en diciembre, cuando esta medida teóricamente ya deje de estar en vigencia. Como es, y bueno, y eso distorsiona. Por eso lo que nosotros decimos es que si realmente se puede bajar por un tiempo, también se puede bajar definitivamente a cero las retenciones, que es lo que nosotros venimos pidiendo. El campo argentino lo que necesita es poder competir con el resto del mundo, pero en las mismas condiciones. Ahí va a demostrar realmente todo su potencial. Calculen que hace 25 años que estamos compitiendo con el mundo, nosotros con un lastre en nuestra espalda que el resto de los productores del mundo no lo tienen. Maximiliano, escuchaba hoy algunas repercusiones de colegas suyos, se quejaban, bueno, ya nos están empezando a cobrar los insumos de un día, apenas se conoció la medida, ya le están cobrando más caro los insumos. ¿Ustedes notaron eso también? No, eso no lo hemos notado. También esto es muy reciente, siempre hay que esperar 1 o 2 días, como dice el refrán, a que la espuma se asiente y veamos bien cuáles son las verdaderas consecuencias de esta medida. Por lo pronto, si uno ve la figurita de hoy, la pizarra hoy, por más que tuvo una leve baja en Chicago, debería haber marcado cerca de 580.000 pesos la tonelada y no los 505.000 pesos la tonelada, el precio, el FOB.
que bueno, eso es lo que uno teme, que al ser este tipo de medidas cortoplacistas, la diferencia la hagan unos pocos, en este caso los exportadores, y los productores realmente, si bien les mejora notablemente su margen, pero es por 40 días y es la soja que tienen disponible, que a esta altura el productor agropecuario, ya el productor neto, ya la gran mayoría de su cereal lo tiene vendido. Le queda el remanente que va vendiendo de a poco, mes a mes, para cumplir, qué sé yo, ahora se largó la siembra de maíz, hay que pagar al contratista que siembra maíz, hay que pagar los repuestos en el caso el que tenga la reparación de las máquinas o lo que sea, y va vendiendo escalonadamente, porque es una moneda de cambio tener el cereal guardado en su silobolsa. Para que digo, esto es una pavada lo que le voy a preguntar, pero está bueno que lo refuerce. Ustedes no cobran en dólares, ¿verdad? No, nosotros cobramos en pesos. Se liquida, la liquidación se hace en pesos. Claro, Que me pregunto, le pregunto no, a él, pero ¿verdad? para entenderlo se venden granos, los dólares le entran a un señor como que hablaba recién, al Banco Central le entran los dólares y el Banco Central le da al señor que tenemos en pantalla, le da pesos. Bueno, próxima te entrevisto a vos. Con todo gusto, lo que te haga falta. Algo parecido, no es tanto el banco, sino que el banco se lo da al exportador y el exportador es el que le paga al productor en pesos. Entiendo. ¿Qué creen que puede pasar el 1 de noviembre? ¿Qué visualizan? No lo sabemos. Sinceramente, la medida fue muy sorpresiva también. Queremos creer que como muchas medidas han cambiado y esta que tiene fecha de caducidad el 31 del 10, el anhelo nuestro es que siga, porque se puede ver que el campo argentino necesita sí o sí un espaldarazo para producir más. El campo no se guarda absolutamente nada, pero lo que necesita es poder producir para poder competir de igual a igual con el resto del mundo. ¿Van a aumentar los alimentos a consecuencia de tener retenciones cero? Seguramente no, eso también es oferta y demanda. Uno no hoy por hoy yo no lo podría asegurar. Seguramente algún corrimiento va a haber con respecto a eso, pero bueno, no debería influir, porque todo depende mucho también de la demanda. ¿Y vos creés que esta medida tomada hoy fue una medida porque el campo votó en contra de Milei en la provincia de Buenos Aires y no sabía qué iba a pasar ahora en octubre con el voto del productor rural, o no tiene nada que ver? No, yo creo que nunca es una sola causal la toma de una medida de esta. Yo creo que aquí se han dado varias razones, puede ser esa una. Yo creo que la razón más importante es los cimbronazos políticos que ha tenido Argentina en estos últimos 30, 40 días, que eso es lo realmente preocupante. Y es lo que preocupa a los inversores internos y a los inversores externos. Nosotros no podemos tener más un congreso o una legislatura, en el caso de la provincia, donde la gente que tiene a su cargo los destinos del país esté constantemente agrediéndose, insultándose, mostrando quién es más o menos tramposo o quién es más o menos coimero o como quieran llamarle. Eso es algo que es inaudito, que a nosotros nos preocupa mucho. No quiere decir que no se tenga que investigar, tienen que investigar absolutamente todo, pero realmente la clase dirigente de Argentina en este momento, tanto del partido gobernante como de la oposición, está dando mucho que desear, y eso es lo que se ve puertas adentro y puertas hacia afuera en el tema de cómo están llevándose las cosas. Uno, para tomar una decisión de invertir y
y de apostar hacia el futuro, tiene que ver un horizonte por lo menos como mínimo de 5 años y uno sinceramente no sabe lo que va a pasar dentro de 60 días. No, porque arrancaron con Entonces, Massa es muy con Massa con $1 de los últimos pocos años. Con Massa con $1 blem, pasaron con retenciones de un monto, después retenciones de otro monto, ahora retenciones cero. Es bastante complicado. Bastante difícil. Realmente no es nada fácil, pero bueno, no es nada a lo que no estemos acostumbrados. Esto también uno puede decir, si lo ve políticamente, y somos un gobierno que ante una crisis bajamos los impuestos. Si uno lo quiere ver de otro lado, puede decir, bueno, no sé si bajaron los impuestos o si no necesitaron bajar el impuesto para poder recaudar 7, 8, 9 mil millones de dólares, que es lo que se necesita para la coyuntura, y después volvemos todo a como estaba antes. Por eso un poco es eso lo que nosotros queremos que sea distinto. Queremos que la baja de impuestos realmente sea, pero pensando en los próximos por lo menos 5 años como mínimo, para poder arrancar el motor productivo del país, que es lo que necesita. O sea, Argentina no va a crecer si no hay más producción, y necesitamos, para que haya más producción, una reforma estructural en lo que es el país. Una reforma impositiva, una reforma financiera, una reforma fiscal, una reforma laboral, amén de todo el resto de los impuestos nacionales y provinciales que se tienen que acomodar. Raceto, un placer tenerlo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, un gusto, y cuando ustedes quieran me llaman. Muchas gracias. Gracias, Raceto. Vamos rapidísimo a la pausa, Bernaus. Vamos a la pausa, ya volvemos. El Boleto Educativo Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo. Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio, a los docentes que lo utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba. Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba, porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más.
El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo, es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. Te pasás horas regando tu patio porque lo querés verde todo el año. Pero sin agua, no hay patio, no hay plantas, no hay juegos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. EPEC, para seguir creciendo juntos. A ver, Bernauza, ¿había gente o no había gente en el acto de Milei? Yo calculé que más o menos había entre 4.500 y 5.000 personas. Este es un video que, mientras estaba hablando Milei, esto se filmó desde un edificio. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Se notaba eso desde abajo? Bernardo No, pues acá tenés varios árboles que tapan toda una parte importante. Este era el cordón que habían creado para que él ingrese. Acá había aproximadamente por piso de escalinata, yo calculaba entre 80 y 100 personas. Estaba toda esta parte llena. No había mucho, ¿Cuánto? No había ¿Cuánto? Arriesga un número. Yo no sé qué político hoy lleva 5.000 personas El Polo Obrero. solo. Solo, porque no hubo nada. Bueno, no digas así, no nos llevan. Bueno, nos vemos la semana que viene, gente. Hasta así. Chau. Chau. Saludos. Hasta luego. Chau. Muy bien.